Ahí estoy. Ahí está ya. Listo. Entonces tú das la señal y Alba empieza a dar el recibimiento a Humberto y ya inicia la grabación. ¿Sale? Ya se está grabando. Hecho. ¿Lista, mi querida Alba? Alba, quítale el mute al Alba. Ya, estoy lista. Ya. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias llamado Las otras voces del autismo, organizado por la Casa de los Ángeles en la Tierra de Ciudad Obregón a cargo de Ana Cecilia Almada y Calvo, y un entusiasta equipo de padres que, comprometidos con el trastorno del espectro autista de sus hijos, pues han hecho una labor vigorosa, constante, dinámica, entusiasta, y que han logrado contagiar a un mundo enorme de personas que no coinciden con nosotros en estos caminos del autismo y sin embargo se están incorporando. Agradecemos en esta mañana muy especialmente la participación del desarrollo integral de la familia de CAGEME, CEMIC, DIF Sonora, el Centro Infantil de Desarrollo Neuroconductual del Estado de Sonora, y sobre todo a nuestros brillantes ponentes, en este caso el licenciado maestro Humberto Guerrero, quien compartiendo con nosotros esta gran responsabilidad, este gran cariño, este gran interés por la causa del trastorno del espectro autista, nos acompaña esta mañana con la ponencia Autismo y Docencia en México. Bienvenido nuestro querido Humberto. Ya hemos tenido oportunidades de compartir contigo y esta mañana estamos muy felices de que nos acompañes. Durante esos días vamos a tener oportunidad de escuchar a excelentes expositores que compartirán con nosotros sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo ese gran cariño que nos han mostrado a este grupo de padres a quienes el autismo nos ha atravesado con una espada al corazón. Pero sabemos que hay gente comprometida con ustedes que está dispuesto a acompañarnos. Muchas gracias, bienvenido mi querido Humberto, bienvenidos todos. Que sea una mañana de mucho provecho para todos. Gracias. Gracias, Alba. Gracias a todos los que están participando. Yo voy a estar dándole las admisiones, van entrando aquí. Bien. ¿Por dónde empezar? Primero por agradecer, por saludar a Alba, que la quiero un montón, a Ceci, que también te quiero un montón. Gracias por el espacio, por la consideración que siempre han tenido conmigo. Espero que se esté saliendo bien el audio, háganme el retorno. Y Sí. gracias. Y bueno, una charla que estaba como pendiente con ustedes ya hace rato. Con Cecilia, Ana, estuvimos haciendo una revisión de las estadísticas y demás. Bueno, voy a empezar por ahí, un poco para ponernos a todos en situación de una realidad que ha cambiado mucho y cambia constantemente, que es no solo el autismo, y vamos a ampliar un poco, vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo y qué relación tienen con el sistema educativo, con el docente, con el maestro que está frente al aula. Me voy a permitir compartir la presentación. ¿Ahí se ve? Ya está. Ya. Perfecto. Esperen que estoy en dos funciones, tres. Estoy admitiendo a las personas que están en espera. Así que ahí vamos. Vamos a ir así un poco lento, pero seguro, no se preocupen. Y bueno, cuando me paré frente a esto de la docencia, que me parece que es el tema en relación a todos los trastornos del neurodesarrollo, por supuesto también en relación al TEA, surgieron
un par de inquietudes que yo he ido tomando de la boca de los mismos docentes, esto antes inclusive de la pandemia, y es que cuando yo le preguntaba a los docentes en general, ¿no? Aquí en México, cómo era o sea, cómo ellos sentían subjetivamente los alumnos y a cuántos les podían dar clase. La mayoría me decía, mira, yo con la mitad del aula puedo trabajar y con la otra mitad no puedo, tengo algún tipo de dificultad. Esta otra mitad que siempre fue mirada como niños con dificultad del aprendizaje, no son más que niños que después terminan siendo etiquetados con alguno de los trastornos del neurodesarrollo. Esto ustedes van a decir, bueno, pero el maestro no tiene el ojo clínico especializado para darse cuenta de que la mitad tiene problema y cuáles son esos problemas. Bueno, pero tampoco es una sensación. Hay un motivo y hay un fundamento que se investigó y lo investigaron aquí en México en el hospital de... Lo que no voy a poder hacer es ir cerrando los micrófonos, porque ya es demasiada tarea. Se investigó en el Hospital de Niños de aquí de México, del Benito Juárez, de la Ciudad de México. Se hizo en el 2017 un estudio bastante amplio respecto de la prevalencia de distintos trastornos del neurodesarrollo en la población infantil escolarizada, o sea, en la que los maestros enfrentan, ¿verdad? Y ahora voy a traer un poco ese resultado y lo vamos a traspolar a la población sonoriense de niños escolarizados. Esperen que ahora voy a... A ver, me fui, esperen. Ahí está. Los niños escolarizados en Sonora son aproximadamente 800.000 niños, más o menos. Esto es los niños escolarizados, o sea, los niños que van a la escuela. Un 42%, ahora vamos a ver cómo se distribuye, de estos niños son los que tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje, que es esta sensación que los maestros tienen de decir, frente a la mitad de los niños puedo dar clases, frente a la otra mitad no. Esto nos pone en situación de ver que la población de niños con alguno de los posibles trastornos del neurodesarrollo se va más o menos a un número de 330.000 niños. O sea, no es poco. No es poco en relación a la población, ¿no? Aquí tenemos en esta estadística, es del 2017, yo busqué esta, es de INEGI, todo el material está ahí asignado para que lo puedan corroborar. La hice empatar en años con el estudio que se hizo en el hospital, ¿no es cierto?, infantil. Entonces estamos hablando de que tiene 4 años, hoy la situación todavía es un poquito peor, digamos, ¿no? Estos números siempre van creciendo, hay más niños, hay más trastornos del neurodesarrollo detectados. Bien. ¿De dónde sale esto? 42, 45%. TDAH, o sea, trastornos por déficit de atención, representan de un 3 a un 7% de la población de niños en la escuela. Trastorno específico del lenguaje, un 8 a un 10%. Trastorno del desarrollo intelectual, un 8%. Trastornos del aprendizaje, un 9%. Trastornos motores, un 10%. Y trastornos del espectro del autismo, un 1%, 1.1. Estos datos se publicaron en el 2017 también y son de Galán y López y otros médicos que hicieron este estudio, ¿no? Es decir, si uno suma todos estos porcentajes nos da 42, 45%, según si somos más o menos conservadores en la apreciación.
Pero entonces tenemos un gran problema. Todo esto son los trastornos del neurodesarrollo. Aquí está el autismo, ven, que es inclusive el que menor prevalencia tiene dentro de los trastornos del neurodesarrollo infantil. ¿Cuántos chicos representan estos trastornos para Sonora? Pues bien, tenemos con trastorno por déficit de atención y hiperactividad para Sonora, en todo el territorio del estado de Sonora, 39.000 chicos. Trastorno específico del lenguaje, 70.000 chicos, 71.000 casi. Trastornos por déficit intelectual, cognitivo, 62.000 chicos, 63. Trastornos del aprendizaje, también 71.000 chicos. Trastornos motores, 78.673 chicos. Y autismo, alrededor de 8.000 chicos. Yo sé que esta cifra asusta mucho y dicen, bueno, pero me la inventé. No, he traspolado y he hecho simplemente un análisis de los datos estadísticos de INEGI y de prevalencia del hospital del 2017, o sea, ni siquiera están muy actualizados. Yo entiendo y sé, ahí lo hablábamos con Cecilia, que Sonora maneja un número para el caso de autismo sensiblemente inferior. Sí, alrededor de los 1.000 casos en el territorio. Y entiendo también de que quizás esos sean los casos registrados por profesionales y especialistas. Y si es así, puede ser. O sea, yo no digo que esta cifra no es la correcta. Creo que no se está correspondiendo esta cifra con la proyección estadística real a nivel mexicano, en todo el territorio nacional. ¿Son números que asustan? Claro que sí, que asustan. ¿Son números que se pueden revertir? Por supuesto que se pueden revertir. Creo que ese es el desafío que tenemos como asociaciones, como padres, y son los desafíos que también tiene el Estado, ¿no? El gobierno, en relación a que tiene que tener infraestructura para dar a esta problemática niveles de respuesta. ¿Por qué hay esta lectura sensiblemente menor? Y yo no creo que sea de mala voluntad o decidiosa. Yo creo que es una lectura básicamente tomada por personas que yo considero que sí son capaces y son responsables y son especialistas, pero son escasas. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Por lo menos para Mesoamérica, México particularmente, tenemos muy poquitos especialistas en el territorio nacional. Tan poquitos que necesitaríamos todos los especialistas, suponiendo, y vamos a reducir los especialistas que, entre comillas, hacen diagnóstico, paidopsiquiatras y neuropediatras, 93 años trabajando todos los días haciendo el diagnóstico a un chico por día. Esto es lo que nos llevaría a los especialistas en México, 93 años, porque somos en todo el territorio nacional 350. Esto es muy poco en relación a la cantidad de niños que hay, ¿no? Con autismo. Si nos dividiéramos todos los niños, toda la cápita de niños por especialista, demoraríamos eso trabajando todos los días. Es decir, es imposible poder consignar un adecuado diagnóstico a la población que tiene algunos de los trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo, como es imposible poder responder de manera efectiva en lo que son propuestas de tratamientos asertivos, adecuados para esta enorme cantidad de población de niños. Entonces aquí es donde todas las instituciones, todas las asociaciones, todos los centros, todos quedamos totalmente empequeñecidos por la problemática. Hay dos formas aquí de actuar. Una es tratar de tapar el dedo con el sol, mirar o voltear para otro lado, quedarnos con un número, digamos,
falso, pero manejable en términos políticos y de intervención, o tomar la sartén por el mango y observar que en esta realidad tan compleja, todos estos niños sí tienen acercamiento a una propuesta estatal. El acercamiento es hacia la escuela. O sea, la escuela siempre presente en esta problemática. Por supuesto, cuando hablo de escuela e institución, hablo del maestro, ¿no? Hay alguien que observa y ve a estos niños. Y este alguien, que es el docente, es el que está totalmente desbordado por la situación, y no debería ser así. Debería tener herramientas como para poder, desde su ámbito, colaborar al desarrollo pleno de estos niños. Tengo que admitir, pero me han quedado colgados. Listo. Ya. Y este maestro, que ya la tenía complicada la situación, cuando entendía que con la mitad podía trabajar y con la otra mitad no. Y como les digo, no era una sensación, me parece que con la mitad, no, hay un hecho estadístico que lo sustenta, ¿no? Esta sensación está sustentada en un hecho real. Ya la tenía complicada antes de la pandemia, viene la pandemia y complica aún más todo el escenario. Complica mucho más el escenario por venir. Complica mucho la situación de estos niños que antes llegaban a un 40%, y yo supongo que van a superar el 80 o el 70, 80 en pospandemia. Digo de los etiquetados con algunos de los trastornos del neurodesarrollo, de los que van a tener seguramente algún tipo de problema para aprender. Se nos vino esta nueva presentación escolar, que es la escuela virtual. Este nuevo modelo de presentación escolar. Complejo y difícil de digerir para todos, menos para este grupo de chicos que justamente parece tener problemas. Yo voy a hablar ahora del vaso medio lleno, no del vaso medio vacío. Voy a hablar de todas las virtudes que ha tenido un sistema de escolarización virtual en este grupo particular, que fue para mí, para algunos otros especialistas también, el más beneficiado con la escuela virtual, o sea, la escuela en casa, ¿no? Que no es la teleescuela. Hablo de la escuela utilizando estos dispositivos electrónicos. ¿Y cómo se posiciona el maestro frente a esta nueva realidad? ¿Cómo es que el maestro aborda y encara esta nueva propuesta? ¿Cuáles son los condicionamientos que el maestro tiene? No crean que el aula virtual va a ser algo que va a pasar con la pandemia. Muchas de las cuestiones que van a suceder de ahora en más en torno a la educación tienen que ver con la introducción de una tecnología. Perdonen, perdón. Tengo 4 celulares, no me pregunten por qué. Todo suena. Listo. Les decía, la nueva escuela no es solamente esta nueva propuesta de escolar, la introducción de nuevas tecnologías, sino que las tecnologías han venido para quedarse en una modalidad que yo supongo va a perdurar, va a persistir. Bueno, debe ser muy importante. Cuando se introduce una tecnología, difícilmente se vuelva atrás sobre el uso de la tecnología. Allí en el norte, tan agropecuario que es Sonora,
en Hermosillo y en Obregón. Cajeme, por supuesto, con sus hilos y demás. Cuando se introdujo el tractor en lugar de el arado no a tracción, a sangre, difícilmente el hombre de campo volvió al arado a tracción a sangre, porque era más económico. Siguió usando el tractor, porque el tractor le permitía más eficiencia, más economía y mejor rindex, ¿no? En relación a la productividad. Lo mismo sucede con las tecnologías educativas cuando se introducen. Difícilmente se quiera volver a prácticas, lo voy a poner en estos términos, antiguas, que van a resultar vistas en un futuro como rudimentarias, el uso del papel y el lápiz, por ejemplo. Ya el gobierno avisora que necesita nuevos cambios en este sentido. De hecho, creo que Ortiz se llama la directora de la SEP a nivel nacional. Y ella propone, y están trabajando en eso, para que sea una posibilidad de adoptar dentro de las provincias, no de los estados y los municipios, la escolaridad híbrida, esta posibilidad de elegir algunos días para ir a clases y otros no, por ejemplo. Esto implica un cambio interesante. No sabemos cuánto va a durar este estado de aislamiento social, ¿no? Que nos propone la pandemia. Seguramente volvamos hacia una normalidad en tanto el pico de pandemia descienda, pero no la práctica de nuestra cotidianidad va a volver a esa normalidad. Las cosas que cambiaron difícilmente vuelvan a ser lo que eran. Tenemos que tener en cuenta de que la pandemia no vino para quedarse, pero sí las dinámicas sociales que se van a instrumentar en pandemia vienen para quedarse, y una de ellas, una muy importante, es la escuela y la participación la nueva participación de los niños en esta escuela. Y los niños que van a la escuela, la mitad tiene alguno de los trastornos del neurodesarrollo y 1 de cada 100 tiene autismo. Y ahora las propuestas de inclusión educativa tienen que ser en función de esta nueva realidad también. ¿Cómo incluyo dentro del sistema educativo y del sistema escolar híbrido a niños que tienen alguno de los trastornos del neurodesarrollo? Autismo, por ejemplo, TDAH, trastorno específico del lenguaje, trastorno motor, trastorno trastorno de aprendizaje o de déficit cognitivo. Las propuestas de esta nueva escuela, planteada entre transición del 20 al 21, supuestamente los maestros ahora entre enero y marzo estuvieron trabajando en establecer, lo voy a leer textual, de enero a marzo del 2020 se van a definir una versión preliminar de nuevo currículo de abril y junio del mismo año, bla, bla, bla. Estos procesos de buena voluntad que tiene, y así se expresa en la educación, fortalecer la inclusión, fortalecer las adecuaciones de programas educativos, promover, y por ahí lo escuché hace poco, las cosas se dicen bien, ahora hay que hacerlas. Ahora hay que hacerlas. No podemos seguir en un discurso bien intencionado de acciones que nunca se terminan de aterrizar. Claro que el escenario es complejo, pero también es un escenario promisorio, que es prometedor. Tenemos una posibilidad única para dar un cambio radical, un cambio al paradigma educativo tal cual lo conocíamos, en virtud de las necesidades de los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, que hoy son la mitad del aula. Hoy, cuando los niños ingresen al aula, se ingresan todos juntos, no sé, si algún día volvemos a la escolaridad como la conocíamos, yo no creo,
van a ser entre el 70 y el 80% de los niños. Algo que yo había visorado, los que me vienen escuchando como Ceci hace mucho. Saben que yo hablaba del colapso del sistema educativo, yo no pensé que la pandemia fuera a acelerarlo, ¿no? Pero es algo que ya estábamos encaminados en esto, no es algo que nos tiene que sorprender. ¿Qué sucedió? Esperen, no sé qué hice. No sé qué ven ustedes ahora. Esperen, dejo de compartir y bueno, se me hizo bola. Aquí estoy. ¿Qué sucedió con el niño que no fue escolarizado? Voy a hablar de este niño que era etiquetado como autista, era etiquetado como desmadroso, como que no aprende, como que no se queda quieto. Pónganle en el nombre, la etiqueta diagnóstica, si es que la tienen, que quieran. Estos niños de repente al no ir a clase no sufrieron bullying, por ejemplo. Y eso fue una ganancia. Podían entender de que una cosa es educarse y otra cosa es escolarizarse y que no ir a la escuela podía, o sea, no supone no educarse y eso supone un beneficio, que no es que no te hagan bullying, ni la institución ni los compañeros. Hay un chico que sufría de bullying y la pasó bien el año pasado porque tuvo escuela no presencial. Díganle que ahora vaya a la escuela. Que regrese al lugar donde sentía que se burlaban de él. No va a querer. No uniformen, los niños que tienen dificultad con el uso de prendas, ¿no? De género sobre la piel y esta cuestión de la sensorialidad que se le dificulta a tantos chicos. De repente estos chicos no ven como, no vieron la necesidad, la obligatoriedad de tener que tener un uniforme. Y estaban en casas cómodos y también esto de que estar cómodo te permite aprender mejor, no tiene nada que ver el aprendizaje ni la educación con la vestimenta. País en donde se le da mucha importancia más que a la investidura, a la vestimenta, en todo sentido. No sentados, descanso para la maestra y para los chicos. Sentate, mantenete en el pupitre, mira al frente, mantenete quieto, sentate. Niños que a lo mejor tuvieron parados al lado de la mesa con su laptop, ¿no? Con su ordenador, tomando la clase y moviendo los pies, sin que nadie los señalaran como que así no debía ser. No ruido, poder adecuar un entorno seguro, digamos, ameno, sin ruidos ni estridencias que provoquen malestar o desconcentración. No escribir, liberados de tomar nota, qué es lo que dice en el pizarrón, la maestra viendo que efectivamente copiara todo en el cuaderno. Pueden tomar el screenshot, ¿no? La impresión de pantalla, por ejemplo, o escribir en un teclado. Y esto dificultó en alguna manera el aprendizaje, no. Algunos chicos sin duda se los facilitó. Muchos recibieron la atención de los padres que siempre demandaron o que necesitaron. Muchos chicos necesitan de la aprobación y de la mirada de los padres. Estar en casa obligó a que estas situaciones se dieran y muchos chicos se aprovecharon, bien aprovecharon de la situación para sentir que los padres estaban comprometidos con ellos en una tarea. El hecho de tener un ordenador les posibilitó tener acceso a otra información que no fuera solo la del docente. En muchos casos, lo que le dice el docente o decía el docente en un discurso podía ser corroborado en páginas o en Wikipedia. Todos establecieron un propio ritmo de aprendizaje.
un propio ritmo para ordenar en sus tiempos las tareas, por ejemplo. Y sí vieron de que esto estaba implicado en un proceso personal, ¿no? En un proceso de construcción personal. Este es el vaso medio lleno. Podría hablar ahora del vaso medio vacío, pero creo que de eso se han ocupado los docentes a hablar todo el tiempo. De los padres. No, queremos que nuestros hijos vayan a la escuela. No queremos esto para nuestro hijo, queremos que sea otra el enfoque, otra la realidad. De eso no voy a hablar. Me voy a quedar con lo positivo de la educación en casa. Porque les repito, este modelo, más o menos, vino para quedarse. No serán 5 días a la semana ya, si serán 4, 3, no lo sabemos. No sabemos cuántas horas. Pero que no va a ser como antes, eso es seguro. Y hoy se llama coronavirus, ¿no? COVID-19. Después no sabemos cómo se va a llamar. Como humanidad vamos a entrar en una dinámica totalmente atípica, donde la amenaza viral de otras pandemias van a ser una posibilidad. Ya hemos vivido una y hemos aprendido, o tenemos que aprender de esto. Lo ideal es aprender de la experiencia. Bien. ¿Qué sucedió con los papás en este sistema? Los padres fueron la variable de ajuste que mejor se adaptó al sistema. Debo confesar de que muchos se quejaron y se quejan, pero la gran mayoría entendió, y esto es porque los padres, hablo por una generalidad, ¿no? Están vinculados a sus hijos desde el amor paterno. Es decir, si eso no logra cambios en conductas y en ellos, y no los moviliza a entender y adaptarse a una situación, ¿qué? ¿No? Ese amor no lo tiene el docente, y esto no es un palo para el docente, no lo tiene la sociedad en general, solamente lo entienden y lo tienen los papás. Por eso los papás fueron los más flexibles y los que más tuvieron que modificar, pero lo hicieron. Quizás les costó el primer mes, el segundo, pero después entendieron de cómo que tenían que cambiar dinámica, ¿no? Y flexibilizar. Y se dieron cuenta de que ellos eran los organizadores del tiempo en casa. Que los papás habían delegado esta potestad en una institución que se llama escuela y tenían que recuperar ese control. La escuela ya no puede ser entendida como la entidad que escuela no puede ser entendida como la entidad que ¿cómo se llama? Que maneja los tiempos de las dinámicas familiares. La escuela un poco le decía a los padres cuándo levantarse, cuándo acostarse, cuándo levantar a sus hijos, cuándo acostar a sus hijos, cuándo era el tiempo de recreación y de obligaciones. Esto es algo que nunca debimos los padres delegar. Y la pandemia nos hizo retomar en muchos casos ese control. Fuimos monitores del aprendizaje, monitores activos del aprendizaje de nuestros hijos. Por lo general, los padres se sentaron al lado de sus hijos para ver cómo es que aprendían. Al menos se sentaron al lado de sus hijos para ver cómo realizaban la conexión por internet. Y muchos supervisaron de cerca cómo es que el maestro enseñaba también y qué su hijo aprendía. Fueron mucho más partícipes como moderadores entre la realidad del niño y la escuela. Y muchos resolvieron que esta tecnología y esta forma de educación resultaba en una economía sensible, sobre todo en las grandes ciudades. 20.000 escuelas privadas cerraron durante la pandemia en México, 20.000.
Claro, los padres no veían sentido de pagar una educación a un establecimiento donde los hijos no iban a asistir, o pagar un eh, transporte que llevara a los hijos de la casa a la escuela, porque ya no era necesario, o buscar, ¿no es cierto? Todo eso redujo sensiblemente en muchas casas. La economía era más barato y es más barato si uno va a una tienda departamental de estas de abarrotes grandes, no sin marcas, que en México. Consigue ordenadores más o menos satisfactorios por el precio de una colegiatura, por ejemplo, en una escuela privada. Hablo de 4.500 pesos. Para una tarea escolar más que satisfactorio, más que suficiente. Entonces, todos estos padres, los papás lo fueron viviendo y fueron modificando no solo la dinámica, sino la economía doméstica en relación al introducir, bueno, el ordenador como posibilidad. No, mi señal de internet me dicen que se corta, pero creo que la mía viene fluyendo bien. Si alguien más tiene ese problema, me lo dice. No creo que sea mi ordenador. Estaba leyendo ahí Y luego tenemos, y aquí es donde quizás más me voy a detener, porque hablamos hoy de autismo y docencia, ¿no? ¿Qué pasó con los docentes en esta nueva realidad, con los maestros? Fueron los que más se resintieron y sintieron el cambio. Y no les he hecho la culpa, o sea, no le echo la culpa al maestro, ni a la vocación del maestro. No, ni siquiera es responsable. Los maestros siempre estuvieron como una variable de ajuste, fueron el fusible entre la demanda del alumno y la imposición del sistema, en una imposición que el sistema tampoco tiene o tenía muy claro cómo instrumentar, ¿no? Que era esto de llevar a la virtualidad, y eso se evidenció mucho en la teleescuela, que uno puede veo los programas de canal abierto de la teleescuela, y es interesante porque se ciñe, ¿no es cierto?, el contenido de la teleescuela al programa educativo de la SEP, por supuesto, pero de manera totalmente inadecuada para la propuesta, ¿no? Hablo de la propuesta televisiva. Y aquí es donde veo que estos maestros que colocan frente a las cámaras tienen una enorme dificultad para ser actores en programas de televisión, porque es un modelo que necesita actores, ¿no? Gente que maneje ciertos recursos de movimiento frente a la cámara y expresión y demás. Y no tenemos actores que sean maestros, ¿no? Que pudieran hacer este papel. Entonces, mucha de la programación de la teleescuela yo veo que no es adecuada como recurso. No soy un experto en esto, ¿no? Pero como recurso audiovisual yo creo que tiene muchas falencias, ¿no? Y el contenido los chicos difícilmente lo puedan tomar. Me dirán, y yo sé que están pensando, bueno, pero es el modo masivo de que se pueda llegar a todos los rincones de México, porque no todos los chicos tienen una laptop, ¿no? Un celular, conexión a internet. Por supuesto que sí. Quizás ese sea uno de los desafíos para la nueva propuesta educativa, el acceso, ¿no? a la tecnología. Claro, mismo desafío que tuvo Vasconcelos cuando se planteó colocar en todo el territorio nacional una escuela normalista. Creo que inclusive ese desafío en 1860 fue mucho más ambicioso y mucho más improbable, y sin embargo se consiguió que el que hoy todos los niños de todo el rincón mexicano tengan accesibilidad a la tecnología. Después dejen
dejen la tecnología en manos de los niños porque ellos la saben usar mucho mejor que nosotros. O la van a saber usar mucho mejor que nosotros, inclusive que los maestros. Los maestros no entendían ahora en la propuesta digital cómo hacer la adecuación de los contenidos a este formato, por ejemplo. No se trata de utilización de gadgets tecnológicos, temas de inestabilidad con mi computadora. Voy a hacer una pausa. Se trata de utilizar gadgets tecnológicos para facilitar o mediar el contenido educativo. No, no es eso. Mucho más profundo que eso. Luego, las adecuaciones didácticas, es decir, una cosa es transformar el contenido a digital y otra cosa es la pedagogía de lo digital. En una presencialidad virtual que implica cognitivamente, ahora han salido un montón de estudios de las ventajas y desventajas, pero el posicionamiento cognitivo del sujeto frente al dispositivo electrónico es otra. El procesamiento es bien. El estar yo frente ahora a 61 participantes y no verles la cara y cómo interactuar ahora con cada uno de ustedes. Todo esto, 72, acabo de emitir a alguien más. Todo esto impostumbró y manejamos, donde otra vez, debe ser algo muy importante. Perdón, estábamos en los tiempos. Los maestros se encontraron aprisionados, ¿no? Entre la espada y la pared. Las instituciones que le dicen al maestro, bueno, yo te pago 4 horas diarias para que des clase, sentate 4 horas frente al monitor. Una locura. Muchos maestros tiraron la toalla y dijeron, bueno, pongo un pizarrón, pongo el celular y hago una transmisión en vivo 4 horas y el que se la sostenga, y el que no, no. Una verdadera estupidez, una locura. Directores, dueños de establecimientos que no están comprendiendo de que la modalidad digital tiene otro timing, tiene otra propuesta, que se reduce casi a un cuarto el tiempo de permanencia del docente en una modalidad digital. Pero eso no significa que se le pague un cuarto del sueldo, ¿no? Complicado. No sabían los docentes cómo hacer evaluaciones estandarizadas, es decir, ¿cómo hago para evaluar al niño en esto? Que le envío por correo la evaluación, que me la entregue, se copia, más vale, ¿no? Esta imposibilidad de obtener portafolios de evidencia para los docentes. Pero no para ellos, en realidad siempre fueron las evidencias para el sistema o para los dueños de los establecimientos, ¿no? Tener que mostrar de que las horas, tantas, fueron debidamente justificadas. No importa si el alumno aprende o no, porque nunca le importó a eso al sistema educativo. Si no, las evaluaciones estandarizadas las hubiera sacado mucho antes de la pandemia. No tienen ningún tipo de propósito pedagógico la evaluación estandarizada. Ningún tipo de evaluación no sigue un principio pedagógico la evaluación. Esto lo decía Piaget, no lo digo yo de ahora que se me ocurre. Lo confirma Chomsky. Parece que los pedagogos de estas cuestiones no escuchan, ¿no? Tratan de ser complacientes con un discurso de un sistema educativo que no se anima a cambiar determinadas cuestiones. Bueno, ahora está obligado a hacerlo. ¿Por qué surgieron en algunos estados y en algunas ciudades grandes esta idea de que los chicos pasen sin evaluaciones? Porque es imposible hacerlo. Y porque no, en realidad, si ahora pueden pasar de grado sin hacer una evaluación, también lo podían haber hecho antes. O sea, la evaluación no dice de que el alumno
aprende o no y está calificado o no para pasar. Y aquí tenemos una gran confusión los padres, y esto no es responsabilidad de los maestros, porque los padres son los que exigen determinadas cuestiones en la currícula que son totalmente improcedentes o innecesarias en relación a las posibilidades cognitivas del niño. Le hablo del niño que se está desarrollando, ¿no? Y le quieren enseñar, por ejemplo, inglés en kinder, algo que es totalmente descabellado, o matemáticas antes de los 8 años. No control de modo de aprendizaje del niño, esta falta de control de lo que el otro aprende también genera como mucha frustración al sistema. O sea que el más incapacitado para enfrentar los cambios de escolaridad, un modo de sistema, creo que ya colapsó. Antes de la pandemia ya había colapsado. El tema es que tenemos que tener desafíos y respuestas a todo esto. ¿Vieron? Se las pinté todas feas ahora. Y bueno, Humberto, tírenos un haz de luz. Yo creo que hay muchas posibilidades. Ahora están dadas las posibilidades para instrumentar cambios. Voy a hacer un listado de lo que yo creo que la escuela, el maestro unido, ¿no?, a esta filosofía es lo ideal, ¿no? Y como es una construcción ideal, obviamente que es posible en la medida en que asumamos una voluntad de posibilidad en esto, una decisión civil, política. Yo agradezco siempre a Sonora, voy a hacer un paréntesis, porque siempre hay mucha participación política y de representantes de las organizaciones políticas de distinta índole. Bueno, cada vez que he estado presente de manera presencial, efectiva y virtual, ha sido así. Gente voy a nombrar acá, tengo un listado grande que agradecer. Y un poco en nombre de Cecilia y también por respeto a la participación que siempre tienen. Y digo, esta voluntad política no es para que estemos de acuerdo en lo político. A ver, yo ni siquiera voto en México. Yo quiero tener una participación cívica aquí en México, ¿no? Tenemos que hacer políticas en un consenso. Y el consenso está en el disenso, justamente. O sea, no podemos, si todos pensamos lo mismo, no hay consenso. Está claro, ¿no? No hay que consensuar nada. En un disenso en donde tenemos que unir las partes de coincidencia y en las que no tratarnos de poner de acuerdo en puntos comunes. Entonces aquí no importan los colores ni las banderas, importa una voluntad político-cívica para llevar adelante una propuesta en la que tenemos que creer como ciudadanos. La propuesta, siempre lo pongo yo de ejemplo, no sé cómo fue políticamente ni Vasconcelos ni Benito Juárez, pero sin duda ellos se plantearon políticas de las cuales más o menos, con toda la problemática histórica de México y las revoluciones de por medio, hubieron consensos a largo plazo, ¿no? Y bueno, eso le valió a la educación normal, presencialidad en cada rincón del territorio mexicano. Partió de ese convencimiento. No todos tenían que estar de acuerdo en todo, pero sí en lo esencial. Con la educación actualmente tiene que suceder lo mismo. Fíjense que no he hablado de autismo, ni de trastornos del neurodesarrollo, ni niños con problemas del aprendizaje. Hoy todos, bueno, todos no, la mitad sí, por estadística, tiene problemas del aprendizaje. Y cuando hablamos de la pandemia, cerca del 70%. Bueno, yo voy a agradecer a Wenceslao Cota Amador, director general del DIF Sonora, Laura Ortiz Malo, directora de atención a personas con discapacidad del DIF Sonora, Juan Manuel Tong, director general de salud mental y adicciones en Sonora, Mayra Elena Díaz Amavisca,
vocal ejecutiva del Consejo Municipal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad en el DIF de Cajeme. Doctora Angélica Quiroga Suflé, directora del CIDEN, Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual en Hermosillo. A mi querida Alba, que la quiero tanto. Alba Luz Valderrama, directora de Aspana en Hermosillo. Wenceslao Cota Amador, director general del DIF Sonora. Bueno, ya los leí. El hecho de que, no sé si están o no presentes, Mayra sí, la vi por ahí, sí que se agradece. Mayra, sí, Mayra. Saludos. Ahí estás, ¿cómo te va? Que estén presentes para mí es importante porque esto no es un mensaje en contra de las políticas que se están haciendo, es un mensaje para que nos unamos en políticas proactivas y en políticas de desarrollo. Y entendamos que esto es una problemática que ya está instalada, no es una, bueno, hay un niño que tiene problemas, no, tenemos la mitad de la población infantil en la escuela con dificultades del aprendizaje. Y sí apelo a que pasemos del discurso bien intencionado a la acción. Y en esto comprometámonos todos en la medida en que se pueda. O sea, hay cuestiones en las cuales tristemente ahora Argentina está pasando por una situación de tirones políticos entre oficialistas y opositores respecto de cómo establecer la educación o no presencial en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomar de rehén la educación de los niños en propuestas de sí o van o no van, y es muy miserable para el discurso de un político de bien que debe velar por el bien común. De eso es la política, ¿no? Ojalá que no suceda. Pongo de ejemplo a mi Argentina porque es penoso. No voy a hablar de México. Creo que aquí hay muchas buenas posibilidades. Así que bien agradecido de toda la participación que hay ahora. Vamos a echar luz a esto. Mi escuela ideal, ¿no? ¿Cómo la pienso? Bueno, esto es lo que va a venir. O sea, esta es la escuela. Con esto no vamos a... Yo, post pandemia, el pronóstico es este. Vamos a tener alrededor del 70-80% de niños con problemas del aprendizaje de algún tipo. Hoy tenemos alrededor del 45%. Vamos a tener falta de docentes capacitados para enfrentar en esta realidad, encarar esta realidad con nuevas estrategias. Estrategias que no pasan ya por solamente adecuación de contenidos, les voy diciendo. Estrategias que tienen que pasar por la neurociencia o la neuroeducación, saber cómo es que el otro aprende en contextos totalmente diferentes. Desafío de acceder a las tecnologías, porque difícilmente un niño que tenía problemas para escribir y aprendió a usar una tablet, hoy quiera tomar el cuaderno, el lápiz y regresar a clase. Va a llorar y va a patalear por usar la tablet también en clase. Y hay que tener esa apertura. Y además, tener las posibilidades de facilitar las posibilidades de acceso tecnológico. Obligar a las empresas de que la conectividad a Internet para determinados usos sea fácil, ¿no? Sea accesible. Cambio del paradigma educativo, ya no es la institución que enseña, el sistema que te dice cuál es el aprendizaje significativo o cuál no, es el alumno que aprende, el sujeto que aprende de un modo particular y neurodiverso, con condición o sin condición. Esto es muy importante, tenemos que caminar hacia, no a que se desaparezcan las expresiones sindicales dentro de la educación, tienen que reestructurar sus expresiones, defender a un maestro que tiene una nueva presencialidad dentro del sistema. Quizás ya esta presencialidad no sea siempre en un aula. Reestructurar
las leyes laborales en función de cómo establecer un nuevo, no sé si llamarlo así, tabulario de honorarios para los maestros en función de horas en la virtualidad que implican manejo, no solo el manejo de tecnología, sino estrategias didácticas totalmente diferentes en tiempos que son totalmente diferentes. Y luego admitir de que no es malo crear espacios de encuentro social, y estos espacios de encuentro social, muchos de ellos se van a dar en la virtualidad. Los sociólogos hablan de nuevos espacios de socialidad, en donde ya la presencia frente a frente no va a ser una posibilidad. Concretamente, muchos lugares, por el aislamiento obligatorio preventivo, la presencialidad cara a cara es una prohibición, ¿no? Es una imposibilidad. Entonces, nosotros como seres humanos nos hemos dado a la tarea de encontrar modos de seguir interconectándonos con otros. Y uno de estos modos es el espacio virtual. Ahora sí, mi escuela ideal, ¿no? Con esto voy a cerrar. Yo imagino una escuela con nuevos principios y déjenme que termine para... Y después me hacen preguntas y charlamos un ratito. Yo me imagino una escuela donde ya no haya exámenes estandarizados, por ejemplo, en donde eso reduciría más o menos un 40% de toda la economía de tiempo y energía de un docente en un aula, ¿no? Un 40% se lo llevan la elaboración de exámenes, la corrección, subir las notas al sistema, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los ámbitos, en toda la línea de producción académica, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, universidad. No exámenes estandarizados. Les digo, no tienen ningún tipo de lo pedagógico. Es bien discutible el hecho de si sirve o no a la pedagogía. Yo soy convencido de que no tiene un principio pedagógico. El aprendizaje significativo, redefinir esto de significativo, si queremos que el aprendizaje signifique algo para el sistema, para el gobierno, para la aldea global o para el sujeto que quiere aprender. El aprendizaje significativo para el niño dista mucho de la propuesta y de la oferta educativa. El niño aprende según hoy, el niño actual, con condición o sin condición. O sea, el niño etiquetado o sin etiqueta. Aprende en función de sus propios intereses. Por eso es que es tan difícil enseñarlo. Y esto no es ceder a un capricho. Es porque el niño hoy piensa la realidad de un modo diferente, muy diferente al modo en que la pensaba yo o el que la pensaba la mayoría. No es una cuestión solo de salto generacional. Durante muchísimas generaciones, la mía, yo no soy de la era digital, predigital, ¿no? Soy más bien de la lógica. ¿Cuántas generaciones pensamos con un modelo lógico? Sin embargo, se introdujo lo digital y tuvimos que moldearnos a este modo digital, y ya en 30 años, 20 años, la era digital fue absorbida por una nueva era que se llama electronal, y los chicos están pensando de otra forma y nosotros seguimos enseñando a cuerdas, ¿no? Ni siquiera lógica matemática, sino mecánicamente. Redefinir una escuela, los principios debería redefinir, va a obligarse a redefinir los tiempos de permanencia en la escuela. Con pandemia o sin pandemia, ya la CEP a nivel nacional dice, vamos a ver cómo se va instrumentando la escolaridad, la presencialidad en la escuela. ¿Cuánto tiempo de permanencia? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días a la semana? Etc. Volver a las modalidades multigrado. Lograr dividir a los grupos por intereses comunes, no importan la edad, sino los intereses. Y esto es pensar en función de las motivaciones de cada alumno y no de lo que el sistema trae como que esto es lo que el sujeto debe aprender. Adecuaciones razonables, accesibilidad no solamente arquitectónica, sino tecnológica. Principio de neuroaprendizaje en la formación del maestro.
cambiar la didáctica, la pedagogía, apoyarnos más en lo que nos dice hoy la neurociencia respecto del modo de apropiación del conocimiento del niño. Los conocimientos que el niño posee, los intereses que quieren desarrollar, no son a través de un programa estandarizado. Tenemos que tratar de romper este paradigma educativo de que el modelo estandarizado igualitario propuesto funcionó durante muchísimo tiempo, un siglo y medio, y muy bien, pero necesitamos hacer un cambio en ese sentido. Libertad en la elección del modelo educativo sería extraordinario que los padres eligieran modelos educativos alternativos, como la escuela Waldorf, la Montessori, no sé, tantas que hay. En fin, esta es una escuela ideal, son cambios que me supongo que serían buenos introducir. Y estarán pensando, bueno, no hablaste de autismo, no hablaste de educación, ¿dónde están las posibilidades inclusivas para los niños con dificultades en el aprendizaje? Bueno, los principios de esta escuela están. Y estos principios de esta escuela la verdad no tuve que hacer mucho esfuerzo para ir a buscarlos. Yo pensé que tenía que ir a buscar bibliografía, no sé, de punta, ¿no? De avanzada, grandes analistas. No. Curiosamente, estos principios los extraje de la escuela mexicana, de la SEP, pero no de la escuela convencional, de la escuela especial. Estos principios son los que movilizan la escuela especial en México. No hay que temerle. Son principios mucho más ayornados a las posibilidades de aprendizaje del niño hoy. La escuela especial, sí, el CAM, el USAER, ¿no? Bueno, el USAER es de apoyo, las escuelas especiales. Ese es el modelo educativo que deberíamos introducir y rescatar para la escuela convencional. No tendríamos el 50-70% de niños con dificultad del aprendizaje ni etiquetado. Un modelo educativo que centre la atención en el sujeto, como lo hace la escuela especial. Que a la escuela especial no le importa si el niño da el examen de tal o cual manera, le importa cómo es el proceso por el cual el niño va adquiriendo y aprendiendo y apropiándose de habilidades, que basa mucho de la propuesta en los intereses del niño, que sigue su propio ritmo, que no impone un ritmo, que el traspaso de, vamos a poner entre comillas, un grado al otro, no es por los resultados. Hablo del resultado empírico, la evaluación. Es por la adquisición de habilidades significativas para la vida independiente de esta persona. La escuela especial tiene las bases y los principios de una educación que hoy de la cual hoy podemos echar mano. Una educación que ya la conocemos, un sistema que ya tiene muchos años de puesta en práctica, que hay que mejorar, por supuesto, que hay que formar al docente, por supuesto, pero que está ahí a la mano. No hagamos desaparecer esta idea, ¿no? Bueno, que desaparezcan las escuelas especiales, porque ahora la ley dice que las escuelas son inclusivas y está bien, no estoy en contra de la ley. Creo que está, el espíritu y el sentido es más que correcto. Hemos fallado en decir cómo va a ser la instrumentación de esta ley. Tenemos los recursos de instrumentación en la escuela especial. No hagamos una escuela donde todos vayan y la escuela especial saquémosla del mapa. Convirtamos a todas las escuelas en escuelas especiales. ¿Qué? Esto les hace ruido a los papás que no quieren tener a sus hijos en una escuela especial, pues la necesitan. La necesitan porque ninguna escuela hoy en México, por muy privada que sea, renombre que tenga, o anglosajonismo que quieran introducir dentro del nombre, es una escuela que asegure lo más fundamental que debe tener la educación de cualquier niño con condición o sin condición en la escuela mexicana, que es generar espacios de desarrollo para que el niño sea feliz, para que seamos sujetos felices y realizados, no para que seamos expertos, eruditos, competitivos, exitosos o exitistas.
Bien, esta es mi propuesta en este mes del autismo que ya se nos está yendo. Tenemos muchos chicos con autismo, 8.000, más o menos en el estado de Sonora, 8.000 y algo. Tenemos 330.000 niños con dificultad para aprender que van a terminar siendo etiquetados, espero que bien, la experiencia me dice que no, etiquetados de alguna manera con alguno de los trastornos descritos aquí. Tenemos que hacer algo hoy, ya dejarnos de estas cuestiones bien intencionadas. Conocemos la realidad, ya la hemos diagnosticado, ahora avancemos. Los primeros en avanzar tienen que ser los docentes, los terapeutas. ¿Avanzar en qué? En capacitarse, en aprender más, en poder llegar a, si no diagnosticar a los niños, diagnosticar la situación y propender un cambio, pero un cambio concreto. Desde donde estoy trabajando, que es un poco la clínica y otro poco la docencia, yo creo que la docencia en la formación de especialistas es el campo que ahora más necesita tener fortaleza. Y bueno, a esto estamos ahora invitados los 60 participantes casi que son. Quisiera, ya voy a ir cerrando, ¿sí? Escucharlos, alguna pregunta, alguna reflexión final. Agradecerles a todo el respeto, ¿no? Y la participación. ¿Quién dijo Ana. yo? Porque si no les voy a ganar. Bueno, Ana, a empezar tú. Humberto, como siempre, un placer contar contigo. Eres un gran aliado, un gran amigo. Históricamente es la primera vez que tenemos, pues tú sabes que como organismo civil no somos políticos, ¿no? Pero buscamos hacer sinergia, hacer una mancuerna. Y históricamente la primera vez que Hermosillo, todo lo que es estatal, voltea al sur de Sonora. Por eso era el agradecimiento para DIF, para el centro de CIDEN, para salud mental, el doctor Tom, quien está muy interesado porque carecemos de neurólogos, de paidopsiquiatras. Hemos sufrido enorme por medicamento cuando lo buscamos porque tenemos niños que se nos convulsionan o mamás que han tomado en línea la consulta de un niño y nos botan con crisis psicóticas porque ya hemos hablado, te tocó tristemente hacer evaluaciones en Obregón donde pues se miraba un diagnóstico diferente, por lo tanto estaban sobremedicados. Bueno, vaya. Entonces logramos hacer, llamar la atención de estos centros para que volteen a vernos porque Ciudad Obregón no tiene, hemos hablado mucho con Mayra y DIF, le faltan psicólogos conductuales para apoyar a los chicos más vulnerables que no tienen para un diagnóstico. La idea no es enemistarnos con nadie, sino hacer equipos y buscar soluciones. Tenemos tanto niños mal diagnosticados como padres que andan perdidos y necesitamos ayudarnos y apoyarnos y trabajar en equipo. Entonces, la idea es que realmente tomen en cuenta Ciudad Obregón, que volteen a vernos porque tenemos una necesidad real. Los problemas siguen con los diagnósticos. A veces nos tardan hasta 2 años en entregar un diagnóstico del Seguro Social para cuando llegue el niño, pues ya es diferente la situación. Entonces ahora sí, pues nos da la facilidad de que en el centro neurológico allá nos atienden para evaluaciones, para diagnósticos y para valoraciones. Que eso para nosotros es una maravilla porque no lo teníamos aquí en Ciudad Obregón. Por eso es el acercamiento que tenemos ahorita y sobre todo con el docente, porque nosotros sabemos de buena fuente que el maestro quiere aprender y lo hemos dicho, el papá tiene mucho conocimiento empírico que puede aportarlo
y pueden hacer una buena mancuerna. Entonces necesitamos trabajar en equipo, ayudar también al docente y el docente a nosotros a participar cada vez más y estar en continua capacitación todos, ¿no? Y pues qué más que aliados también contigo para que nos apoyes en todo eso, en talleres, en diplomados, que estemos trabajando en equipo y poder sacar a tanto niño. Buscar más que nada la solución en lugar de estar recriminando, ¿no? Y hacer equipos humanos para ellos. Yo te agradezco enorme, igual a Alba y a todos los presentes. Alba para nosotros es un pilar muy fuerte, y a veces que en el estado de Sonora y es el primer centro de atención para niños con autismo y padres. Y pues ahí vamos de la mano, nos sentimos muy apoyados contigo, con ella, ahora con CEMIT, que está la licenciada Mayra, que la verdad cada día más estamos haciendo más equipo de trabajo, estamos muy cerca de los CAME y los USAER, porque Mayra como el área de discapacidad, pues está en contacto con ellos, ¿no? Y es la idea de hacer equipo. Alba, si quieres una pregunta hacerle, o alguien más tiene algún comentario para Humberto. Quita el micrófono, Alba. Abre el micrófono. Alba, abre el micrófono. Bueno, sí, aquí estoy. Una disculpa, como entramos un poco tarde a la conferencia por cuestiones técnicas, quisiera hacer en honor a todo el bagaje intelectual y de experiencias que trae Humberto. Quiero dar lectura breve a una parte de su currículum. El maestro Humberto Guerrero conoció al mundo de discapacidad en 1989, a poco de terminar la escuela secundaria, como voluntaria en el Instituto Helen Keller en la ciudad de Córdoba, Argentina, en un programa de atención al niño con multiimpedimento llevado a cabo por la Fundación Hilton Perkins. Luego, inscrito en la Universidad Nacional de Córdoba, persiguió su objetivo a través de la neurorehabilitación kinésica. Realizó su formación de posgrado en Málaga, España, especializándose en la condición del trastorno del espectro autista. En 2014 recibe la invitación para desempeñarse como catedrático en diferentes universidades de México en las asignaturas de Neurología Pediátrica, Neurodesarrollo, Psicología de la Discapacidad, Crecimiento y Desarrollo, siendo este escenario el idóneo para desarrollar tareas docentes y de investigación en TEA. Actualmente es director de Autismo BAMX y director académico del proyecto Infancia y Desarrollo Pleno, Programa Internacional de Formación, Maestría en Trastornos del Neurodesarrollo Infantil. Actualmente ha escrito algunos libros, entre ellos Margarita para los chanchos, Autismo representando un enfoque, Los ABC del autismo, Inclusión en educación, sería una buena idea, Deshojando la Margarita del autismo, una teoría explicativa para la génesis y comprensión del autismo desde una perspectiva neuroantropológica, El silencio de los justos, ASPI-Red, Manual TEA 2020, TEA Guía para Maestros, entre otros. Felicidades, Humberto, y muchísimas gracias, como siempre. No, gracias, Alba, por la presentación y la consideración. No, a una corrección al currículum, estoy desvinculado actualmente de Autismo CBMX y de Infancia y Desarrollo Pleno como proyecto. Muy bien. Así que esto está de sobra, digamos. Te agradezco, le agradezco toda la oportunidad. Ahí leí un comentario de Rosy León. Rosy, mira, no estoy en contra de la escuela especial y no estoy en contra de que los padres elijan, todo lo contrario. Estoy muy a favor de que los padres tengan la posibilidad de elegir la educación que crean más conveniente para sus hijos en la modalidad convencional, en la modalidad de escuela especial o de instituciones, no sé, pongan el nombre que quieran. Lo que estoy diciendo es que el sistema educativo de la escuela convencional necesita rescatar, a mi juicio, y es una opinión, todos los principios de la escuela especial, ¿no? De los principios pedagógicos, educativos de la escuela especial. Rescatar esos principios le va a permitir a la escuela convencional, en relación o en función a la realidad que se está viviendo,
a la ley de educación y a la ley de inclusión escolar, ser mucho más flexible y mucho más adecuada, ¿sí? Eso es lo que quise dejar claro. Bueno, lo aclaro por si no quedó claro antes, ¿sí? Ahí te veo, Rosy. Bueno, si quieren preguntar o algo más, acá estoy. Pues no, mejor. Así nos vamos todos a almorzar. Oye, Bueno, sí, ¿quién habla? lo que soy yo, Ana. lo que pasa es que tiene saludos y felicitaciones en el chat. No sé si ya los Ok. viste. No, no veo, de aquí apenas si estoy. Ah, bueno. Estás viendo. Sí. Sí. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Chicas, aprovechen. Sí, yo tengo una pregunta. A ver. Hola. Bueno, yo parezco como Raquel porque es mi esposa, Claro. pero soy Gilberto. Okay. Esposo de Raquel, te escuchamos. Muy bien. Mire, por ahí en el chat había un comentario del cual quiero hacer eco. Sí, a ver. Sobre la pérdida de socialización que hubo con esta pandemia, ¿no? O sea, sí. Sí, estuvo comentando usted muchos elementos pues, positivos de ahora de esta nueva modalidad, nuevas habilidades en cuanto al uso de tecnología, etcétera. Pero creo que algo que se ha perdido y es esta parte de la socialización, ¿no? Sí. De hecho yo lo noté mucho. Yo soy padre de un par de gemelas, muy funcionales, por cierto, con autismo. Y sí siento como que esa parte de socialización les cortó el hilo que llevaban de progreso, ¿no? De esto, ¿no? ¿Qué nos puede hablar al respecto con esto nuevo que viene? Gracias. No, bien, yo les dije, no iba a hablar del medio vaso lleno, sino del medio vaso lleno y no del medio vaso vacío. Por supuesto, aquí 50 y 50. Yo quiero apoyarme en las cuestiones que he congelado, no importa. El tema de voy a cambiar la cámara. Bueno, algo le pasa a mi equipo. El medio vaso vacío. Sin duda que la propuesta en la virtualidad produce dificultades en muchos aspectos del desarrollo del niño, ¿sí? Curiosamente, para el autismo hay una confusión y algo que tienen que trabajar previo al ingreso escolar. El modelo social que propone la escuela no necesariamente es un modelo que favorezca a las habilidades sociales del niño con autismo, ¿sí? A veces no lo favorece. Hay que hacer un trabajo de entrenamiento, vamos a decirlo así, de estas habilidades sociales para que el niño que tiene autismo sostenga un medio social como el escolar. Ese era un punto, que normalmente eso no se trabaja con un niño cuando se le da ingreso a la escuela. Ahora bien, es cierto, el hecho de compartir con otros cuerpo a cuerpo, tete a tete, es ganancia en muchos aspectos para el desarrollo de la vida de una persona y se han perdido, se ven disminuidos. También es cierto de que no hemos sabido como padres ni como instituciones escolares o sociales desarrollar espacios de socialidad virtual diferentes, ¿no? Es decir, buscar modos de encontrarse con otros que no sean ni por Zoom, pero que sean virtuales. Y en esto nos tenemos que poner mucho más creativos como sociedad, porque no sabemos si el año que viene, ojalá que no, o el próximo, ojalá que nunca, pero es muy probable que estas situaciones pandémicas formen parte de nuestra dinámica social de ahora en adelante y a nivel global, ¿no? Entonces, son estas cuestiones con las cuales hay que saber mediar. Insisto, no
la escuela no es el único medio social. Es decir, no podemos ir a la escuela, bueno, generemos, si no se puede salir de casa, un modelo virtual para la socialidad. No tenemos esa posibilidad, busquemos modelos o ámbitos sociales para nuestros hijos fuera del ámbito escolar. No reduzcamos la socialidad a la escuela, ¿no? Es importante, pero si nos quedamos solamente con que es el único espacio para desarrollar habilidades sociales, bueno, es un espacio que está cambiando como espacio, digamos, ¿no? Se va expresando de modo diferente. Así que eso es lo que habría que tener en cuenta. Esposo de Raquel. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. No, a ti. ¿Alguien más tiene una pregunta? En verdad, el licenciado siempre las contesta, ¿eh? Humberto siempre está disponible para todos. Así es que si tienen algo que preguntar, alguna duda, algún comentario que deseen agregar. Chicas, Rosy, es que quieren que estés acá en Sonora, Humberto. Así es, ya véngase para acá. Ya vamos. Tengo un proyecto, ustedes saben, les voy dando la primicia. Bueno, ella festeja, pero el tema es ¿cómo? ¿Vieron? Yo tengo una familia y tengo que trasladarme con toda mi familia y el tema es generar la posibilidad de sustentabilidad. Bueno, yo trabajo básicamente y digamos, mi estadía en México, el propósito original, tiene que ver con estudiar en distintas comunidades y etnias el desarrollo de los niños o el problema de desarrollo en los niños, cómo las etnias lo solucionan. Entonces, los yaquis, seris, por supuesto en Chihuahua, tarahumaras, son comunidades pendientes para mí. Y esto con el apoyo, por supuesto, de mi señora, que es antropóloga física. Estamos desarrollando ahí un proyecto para irnos a Sonora una temporada con la idea de poder hacer este estudio étnico clínico, ¿no? ¿Y esto en qué nos beneficia a todos los mexicanos? Porque no es el registro morboso de ver cómo es que viven otras comunidades y que parece un documental de National Geographic. No, la idea es aprender, o sea, tomar registro de todo lo que estas comunidades saben hacer en relación a sus niños que tienen dificultades en el desarrollo y cómo han logrado conseguir recursos para poder, recursos dentro de la propia comunidad para poder solucionar estos problemas y entregarle a sus hijos posibilidades de desarrollo pleno, que es lo que nos hace falta a nosotros, ¿no? Y ellos tienen los cómo, son mucho más en ese sentido inclusivas que nosotros. Tanto que casi que no se detectan problemas del neurodesarrollo en niños en niños de etnia, ¿no? Y eso es por algo. Bueno, ahí va, por eso ojalá que pueda ir. Es que qué interesante, Humberto, es eso que van a hacer ese proyecto. Yo le comparto así rápidamente que aquí hay compañeras mías, estamos en un centro de desarrollo infantil. Entonces, a mí se me hace muy importante la educación inicial y preescolar, porque yo creo que es tan importante pues estar presencialmente, porque ahí es donde detectamos muchos puntos, focos rojos, ¿no? Para que el niño desde pequeñito ya empiece a llevar, pues canalizarlo, ¿no? Hacia pues la psicóloga, hacia el médico, para que se lleve a cabo el diagnóstico oportunamente. Entonces, a mí me da mucho gusto aquí, compañeras y todas las que son maestras de educación inicial y preescolar, qué tan importante es que nos sigamos preparando, que sigamos capacitándonos para, entre más pequeños detalles que veamos, características del autismo en niños, pues qué mejor, ¿verdad?, que dar ese apoyo a los padres para que pues se canalice ese apoyo hacia
pues las personas competentes. Entonces, no sé qué nos pueda sugerir a nosotros que estamos en educación inicial y preescolar, que es el inicio, ¿no? Tan importante del desarrollo, pues, de la persona. Aquí nos vamos a pelear. No, la educación inicial sí es importante, sin duda. Tan importante que el mejor lugar para que un niño se desarrolle, neurodesarrolle, es el nido familiar, no es la institución. Aquí es donde tropiezo yo con cuestiones que no sé cuál es el punto, digamos, de justificación. Es discutible, ¿no? Y es una opinión. ¿Dónde se justifica el hecho de que el niño a los 3 años, institucionalizado, el niño tiene mejores posibilidades para neurodesarrollarse? No lo es. El niño que mejor se desarrolla es el niño que permanece dentro del nido familiar por lo menos hasta los 8 años. Entiendo esto. Hay una necesidad social, hay una necesidad de dinámicas sociales, laborales, en donde los padres necesitan trabajar y necesitan dejar a sus hijos en manos de algo o alguien para que, bueno, para poder producir y sustentarse. Primero, eso no es sin un costo, porque naturalmente así no nos hemos desarrollado, o sea, como ontológicamente nuestro neurodesarrollo necesita del ámbito familiar, no del institucional, y neurológicamente igual, cognitivamente lo mismo, pero si va a ser este ámbito, este espacio de educación preescolar, si va a ser, digamos, una necesidad, está planteado como necesidad y va a ser un espacio en definitiva al cual los padres tienen que ir o recurrir, que sea en los términos de las posibilidades del sujeto. Es decir, un niño hasta los 7 años, neurocognitivamente, no tiene por qué ser introducido en aprendizaje formal. Y esto lo dice Piaget. Tan simple como eso. Digo, me estoy apoyando en una teoría que tiene su sustento y después neurocognitivamente la neurociencia dice más o menos lo mismo. Entonces, si van a existir estos espacios, que sean espacios que acompañen el neurodesarrollo del niño y no lo contrario. Con actividades adecuadas, con el cuidado adecuado y con, con la suficiente inteligencia como para saber que los protagonistas del desarrollo del niño son los papás, siguen siendo los papás. No sé el caso, Rosy, ya hablando de modo general. Eso es lo que yo les diría como centros de educación preescolar. Que no pierdan el foco, que el foco no está en los centros ni en lo que ustedes pueden dar, sino en la educación que los padres pueden recibir. ¿Sí? Y que no hay que preocuparse por la incorporación de aprendizajes formales o académicos, ni siquiera por hábitos, ¿bien? Porque eso todo tiene que estar en casa, sino hay que preocuparse por educar a los papás para que ellos sean capaces, en ese ámbito, el doméstico, generar estos espacios para el desarrollo de la criatura. Eso es lo que te diría, ¿no? Quizás no es la respuesta que esperabas, pero bueno, es la única que puedo dar desde mi formación y de lo que entiendo que es necesario para que el sujeto se desarrolle de manera sana y amplia y completa. Muchas gracias. No, a ti por animarte a preguntar y por defender tu espacio, que está bien. O sea, yo no estoy en contra de eso. Excelente. ¿Alguien más si gusta preguntar? Antes de que mis perritos comiencen a ladrar, por favor. Ya están, te van a comer los garrones. Buenas tardes. Rocío, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿No hemos visto antes, Rocío? Sí, lo que le iba a decir, Ah. a ver si me acordaba.
No sé, no recuerdo, no sé si cuándo fue, ¿no? Cuando estuvo aquí. En la primera jornada viste a su niño, evaluaste Ok. a su niño. Sí, en el Bien. hotel lo llevé a mi niño. Ya me recuerdo perfectamente que andaba por subir y bajaba. Sí, 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 al niño Caleb Santiago. ¿cómo está él? ¿Bien? Bien, ahí va poco a poco. Vale. Mi comentario está enfocado en lo siguiente, ahora con esta nueva modalidad de escuela en casa, ¿verdad? Sí, Él ahorita está en un camp, pues en segundo grado de primaria. Yo lo he hecho extensivo a las maestras, ¿no? Y a varios compañeros que coincido con usted en el sentido que nos hace falta formación a nosotros como padres y en especial con esta situación de la pandemia, pues nos vino a agudizar, ¿no? Este tema, porque definitivamente no es la misma, no tenemos las herramientas, los conocimientos, las bases que tienen los maestros, ¿no? De escuelas especiales. Y aún así, pues hemos tratado de hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Con ellos desde casa. Pero en el caso de mi hijo, que no sé si sea que coinciden algunas otras mamás o papás del grupo, ellos no nos ven como maestras. Yo al menos batallo muchísimo para que él haga una actividad escolar. Él quiere que juegue a las cosquillas, él quiere que le prepare su comida, él quiere vámonos, él así me dice vámonos cuando quiere que lo saque a pasear. Entonces, sí batallo mucho, ¿no? Es una estira y afloje ahí con él, porque yo no soy su maestra, soy su mamá. claro. Entonces, Lo que no significa, Rocío, sí, que como mamá generes dentro de tus dinámicas familiares momentos de verdadera responsabilidad de aprendizaje en la vida ¿cómo se llama? Santiago. Santiago, ¿sí? De Santi. Es decir, eh, el aprendizaje no siempre tiene que ser formal y de que aprenda matemáticas, aprenda a leer. No, no, no. Es mucho más importante que aprenda a tener vida independiente, Santi. Hoy, Sí. ¿no? Porque si no, esto poco para todos los papás. Dice, no, yo quiero que mi hijo tenga un trabajo, tenga vida independiente. ¿Qué edad tiene su hijo? 22. Bueno, empezaste tarde. Esa pregunta te la querés responder cuando tiene 18, 19, 20, 21, 22 años, te hiciste la pregunta muy tarde. Porque la vida independiente del sujeto y con las cuales él se tiene que comprometer y responsabilizar, debió comenzar antes de la escuela en su casa. ¿Sí? Y esto es lo que debemos entender, que eso no es responsabilidad de la escuela. ¿Ok? Y que si estas cuestiones son incorporadas en las dinámicas familiares en casa, son facilitadores en la escuela para que después aprenda de manera formal las cosas que tiene que aprender en la escuela. Por eso le hablaba recién a Rosy, la importancia de la educación preescolar es que no se tiene que pensar que es hasta los 5 o 6 años, es que no se tiene que pensar en la educación como un hecho institucional, sino más bien debería ser un periodo de formación para los papás, para que desarrollen todas estas habilidades y compromisos o sea, que el niño se aprenda a comprometer y a ser independiente en las tareas domésticas, por ejemplo, antes de que ingrese a la escuela, ¿no? Tu rol como mamá es cierto, pero dentro de ese rol como mamá, pensá, no, ahora no es el momento ni el lugar, pero cuáles son las dinámicas en las cuales no estás haciendo de que Santi sea un sujeto independiente y autogestionable, autogestionado, que tenga autodeterminación, que pueda elegir y que pueda responsabilizarse de sus acciones en su casa. Es decir, porque si pensamos que la casa es el lugar solo de los apapachos, solo de los juegos, solo de la consentidera, estamos al horno con papas. Estamos mal. Entonces, delegamos en de escuela todo el resto. Que lo ordenen, y estamos delegando, esta responsabilidad es nuestra. Delegamos que lo ordenen en un horario, que lo ordenen con una disciplina, que lo responsabilicen con una tarea, ¿sí?
Y acá es donde fallamos nosotros en delegarlo y la escuela falla en hacerse cargo de eso creyendo que es función escolar. Las dos cosas. La escuela lo hace por temor a los padres y los padres porque no nos enseñaron o hemos perdido esto de conducirnos como padres. ¿Qué es lo que hizo la pandemia? Pues nos dio un cachetón a todos, maestros, padres, y nos encerró en casa con los chicos. ¿Y ahora qué hago? Bueno, todos los padres, ¿ahora qué hago? El primer mes, ya al mes y medio, muchos papás sabían qué hacer. Y asumieron básicamente el rol que habían delegado. Es decir, bueno, acá nos levantamos una hora, se hacen las tareas que se tienen que hacer de la casa, se come a tal hora, etcétera. Por lo general, ¿no? Más o menos. Y eso ha sido en un beneficio. O sea, si no aprendemos de eso, bueno, estamos mal. Pienso. Es lo que te puedo decir. Gracias, Rocío. Saludos a Santi. Muchas gracias, saludos igualmente. Ana, ya nos vamos. Nos vamos. Sigues con muchos saludos, ¿eh? Y de hecho, hay gente que se retiró y que me mandó, estaba leyendo los mensajes, que Corina, por ejemplo, y salúdame al licenciado, dice, sí, Corina claro, Santi. ajá. Santi Teves, ¿no es Santi? No, Sí, no me sale. Santi Ella, Esteves. ella. Beso. Sí, tuvo que salir porque tiene escuela, está estudiando ella, pero dice, me quedé grabando la charla y quiero seguirlo escuchando. Bueno, queda grabada, después la vemos todo de vuelta. Sí, la volvemos a ver otra vez. Pues vienen más cosas y sobre todo vienes tú a Sonora porque aparte de hablar de la docencia en México para poder acercarnos un poco al maestro y hacer empatía, porque no es que nosotros veamos como enemigo a los maestros ni los maestros a los papás. No. Sino un solo vínculo para trabajar juntos, ¿no? Entonces van a venir más temas porque de veras, Humberto, nosotros tenemos niños que no la están pasando muy bien en casa. No la están pasando bien y nos están reportando crisis, nos están reportando situaciones muy difíciles. Ya ves que los organismos civiles somos un filtro de todo lo que está pasando en la ciudad. Y ya a mí se me hace el corazón chiquito cuando me dicen, se me convulsionó, no tengo medicamento, no tengo quien me lo cuide, tengo que salir y la pasa mal, o dejó de comer, o en casa está llorando y tiene crisis, o sea, dices tú, ¿y ahora? Y como dice Rosy, como dices tú y como decimos todo es formarnos, trabajar, aprender. La casa tiene precisamente ese nombre porque es hablar en conjunto del padre, del tío, del abuelo, del hermano, de todos. Y la primera enseñanza, la básica en casa, la estimulación temprana prácticamente es la mejor también. Y claro que obvio que sí las escuelas tienen esos focos, como dice Rosy, de detección, pero igual muchos papás, aunque les digan de esos focos, no prestan atención porque evaden una situación por temor, por desconocimiento, por falta de información. Los papás no tenemos la culpa. No. ¿sí? Pero sí somos responsables de todo lo que pasa en torno a nuestros hijos. O sea, responsables. Totalmente. Tenemos que responder por lo que sucede con nuestros hijos. De ahí la palabra, ¿no? Totalmente. Y es lo que nos toca como padres. No, a ver, no es una agresión, no es un echar la culpa, no es decir, a ver, ¿qué nos toca a cada quien? A los papás nos toca eso. A la escuela le toca otra rol. Claro, otro rol que es bastante grande también. Y es irresponsable la escuela cuando asume roles que no le corresponden. ¿sí? Ese es el punto. Y en esto creo que tenemos que buscarnos todos. O sea, nadie nace sabiendo. No. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender de que papás y maestros o instituciones somos un equipo. ¿no? Sí. Y bien dice, yo hablé del vaso medio lleno. Pero, bien, del vaso medio vacío, ¿yo para qué? La verdad, son problemáticas que las vemos y las escuchamos todo el tiempo. Yo quiero mostrarles que en estas condiciones también ha habido cosas positivas que podemos aprovechar y tomar. Tenemos los dos lados, ¿no? Yo a Carla la hice host, no sé si era ella, creo que sí, hice host a cualquier otra, para que haga el cierre de transmisión. Y hasta acá llegó mi amor por Sonora y por usted. Espero verlos pronto y acá.
No se vayan, si gustan prender la cámara, por favor, para tomarnos una fotografía. Ya sabemos que estamos guapos, ¿no? Pero si gustan tomarse la foto con nosotros para que quede el recuerdo, ahí están ya abriendo las cámaras, otro poquito más, otro poquito más. ¡Ay, qué guapos! ¡Qué bárbaros! Y la gente de Sonora estamos espectacular. Mira, ya ves, ya más están abriendo su cámara. Así se anima más Humberto a darnos otra plática, ¿verdad, Humberto? Pues sí, cuando quieran. Charla más. Y todos por Zoom. Ahí va, mira, ya están abriendo sus No, cámaras. sí, ya vimos que por el otro fue transmitir. No. Está un tema. Es que como que es cuestión ya, como que Facebook Live quiere cobrar, porque no te dejan hacer muchas cosas ya. No sé qué pasa. Ajá. No pude. No. Carla, ¿la vas a tomar tú? ¿O la... Yo ya tomé una. Ah, mira qué rápido. Pues sí, claro. Y ya tomé yo también. ¿Qué tal? ¿Ya tomaste? Mira qué guapos todos. Okay. Muchísimas gracias, muy agradecidos porque, pues a pesar del inconveniente por conexión, estuvieran presentes. Y vamos a seguir, porque Humberto, acuérdense, lo acaba de mencionar. Ya en septiembre está acá en Sonora, yo no sé cómo le va a hacer. ¿Cómo le va a hacer Sonora? ¿Cómo le vas a hacer? No, ajá.